Y hablamos de política. Lomas de Zamora es el lugar hoy elegido por dos de los candidatos más importantes, María Eugenia Vidal y Alberto Fernández, que estuvo con Axel Kicillof, con Insaurralde, quien lo presentó como el futuro mejor gobernador de todos los tiempos, a Axel Kicillof, por supuesto. Está Pablo Roma, que es analista político, para tratar de entender un poco esta campaña. ¿Cómo lo ves hoy a estos dos candidatos? Empecemos por la provincia, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof. No, bueno, esta campaña es una campaña muy complicada, me parece que, sobre todo, complicada en el sentido de que estamos en un escenario de mucha polarización, donde las dos fuerzas están, digamos, bastante con lo justo, y me parece que se están disputando un sector de indecisos hoy que es muy importante. Entonces me parece que en ese sentido es complicada. Después veo que en la categoría gobernador nosotros tenemos que Axel Kicillof está a 2,5 puntos arriba de María Eugenia Vidal. Muy peleado. Muy peleado. Digamos, también hay que entender que en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta en la elección de gobernador, es voto a voto, y en ese sentido, ese es un poco lo que nosotros venimos viendo. Sí es cierto que previo al cierre de listas, cuando se hablaba de que Vidal podía jugar podía tener otro lugar dentro de las listas, se hablaba del plan B o el plan Y, María Eugenia Vidal tenía una intención de voto de cerca del 40%. Y cuando nosotros preguntábamos por boleta completa, fórmula presidente-gobernador, baja Macri y Vidal estaban alrededor del 34%. ¿Sí? El hecho de que vaya junto, de que no sea una boleta corta, es decir, que no hayan adelantado las elecciones, ¿la perjudicó Vidal? Mira, es difícil plantearlo en esos términos. Yo creo que Vidal no podía hacer otra cosa en términos de adelantar, porque de alguna manera eso en términos políticos dejaba muy expuesto al presidente Macri en una situación muy complicada. Digo, a él, pero ella por ahí la favorecía. Sí, bueno, pero forman parte de un espacio político, claro, digamos, de una fuerza política, y en la concepción, Cambiemos es Macri y es Vidal, digamos. Bueno, Pablo, pero en un momento se especuló también que la relación entre ellas no era la mejor. Había especulaciones que ella se podría haber cortado sola. No, eso desde ya, y eso está bien, pero digo, en términos políticos es muy difícil cuando dos figuras que representan un espacio importante tienen estrategias distintas, entonces eso de alguna manera dejaba muy expuesto al presidente, y me parece que bueno, pero sí es cierto que el presidente en términos electorales tiene una intención de voto en la provincia bastante inferior a la gobernadora, y un poco nosotros decimos siempre esto, son pruebas de laboratorio, cuando uno pregunta por presidente y por gobernador, como que separa cosas que van juntas. Entonces, un poco el desafío que va a estar planteado ahora en las PASO es ver, bueno, cuánto María Eugenia Vidal puede traccionarle al presidente Macri, o cuánto el presidente Macri le pone peso a la potencia electoral de la Pablo, a veces de lo debatimos nosotros acá. ¿Mejoró la imagen de Macri, del presidente, este último tiempo? ¿Y en qué sectores, si es que mejoró? Sí, nosotros vemos que hubo una mejora en la calificación sobre todo de la gestión y de la imagen del presidente. Alrededor de 5 puntos porcentuales. Yo estimo que tiene que ver con ciertas medidas que el gobierno fue tomando, sobre todo vinculadas al consumo interno, ¿no? Esto de la revisión de la hora 12, ciertos planes para mejorar la compra de motos hasta el 31 de julio. La compra de motos. No son, de todas maneras, no son escasos. No, desde ya, digamos, en ese sentido yo creo que la situación es muy complicada, en términos económicos muy difícil, la recesión es muy fuerte, la inflación, entonces cualquier medida que le ponga cierto paliativo yo creo que funciona, y en algún sector cae bien. Ahora, sí entiendo que es muy complicado, me parece que el gobierno está un poquito a destiempo de eso, desfasado. Me parece que estas políticas podría haberlas hecho antes, pero mantiene un nivel de imagen negativa alta, digamos, no ha modificado la tendencia digamos, sí ha modificado un poquito, pero el número el valor de imagen negativa es alta, digamos, sobre todo para un año electoral y un año en el cual se juega la reelección. Ahora vamos a hablar de
de Kicillof, pero Juan No, en quería- este momento hay una guerra de encuestas, ¿no? Como en otras épocas electorales. ¿Qué números manejan ustedes? ¿Se puede dar un resultado, se puede resolver esto en primera vuelta? Mirá, yo veo que la situación es pareja en términos de las candidaturas presidenciales en la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos que hay una diferencia casi de 8 puntos a favor de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner sobre Mauricio Macri y Miguel Pichetto. Ahora, vamos a una elección paso que va a ser muy importante, va a ordenar mucho el escenario electoral. Yo creo que si la diferencia es superior a 8 puntos, bueno, el escenario va a ser 1 y ahí... Y es una tendencia, ¿no? También para Sí. muchos indecisos que decías antes. Es una tendencia, yo creo que ese escenario, digamos, puede ser leído de dos maneras, pero fundamentalmente puede instalarse la sensación de que Alberto Fernández está cerca de ganar en primera vuelta. Eso te quería preguntar. Esos 8 puntos son más cerca de los 40 que necesitaría para llegar a 40. Sí, una 40 diferencia más de 10 o llegar a 45, digamos. Depende también si queda en 40 o logra 42, 43 puntos de intención de voto, con lo cual ya ahí estaría mucho más cerca del 45, pero ese es un desafío que tienen, digamos, las dos fuerzas hasta el 11, digamos, ¿no? Y el otro escenario es que si esa diferencia es más chica, bueno, ahí la situación, vamos a un escenario de general muy parecido a un escenario de segunda vuelta, digamos, ¿no? Entonces, es complicado. También cuando hay tanta polarización es difícil estimar correctamente cuáles son las, digamos, no las tendencias, sino los valores, los porcentajes exactos, porque cualquier movimiento te mueve mucho la variación. Entonces, yo veo que hoy la diferencia no es muy holgada en términos de poder plantear un escenario de triunfo en primera vuelta, pero sí creo que la campaña va a ser, digamos, lo que queda de la campaña y para octubre muy, muy importante. Pablo, recién lo hablábamos con Juan antes de arrancar el programa. ¿Qué pasa si hay una diferencia marcada en las PASO a favor de Alberto y Cristina? Es decir, esos 8 de puntos que ves vos, 9 tal vez. Juan me decía que hasta los 5 o 6 es una diferencia tal vez remontable. Ahora, de agosto a octubre, con una paso de 8 o 9 puntos a favor del kirchnerismo. No, bueno. Te pregunto a nivel económico, a nivel expectativa. Mirá, yo creo que la variable económica va a ser muy importante. Las expectativas económicas van a ser muy importantes. Yo creo que el gobierno tiene que tratar de generar eso. Hoy estamos en un escenario donde la recesión, los despidos, el temor, la incertidumbre se impone, a diferencia, por ejemplo, de 2015, donde había más expectativas de cambio. Y vos fíjate que cuando uno analiza la cantidad de votos que saca Cambiemos en PASO, son casi 2 millones menos que en general. Es decir, creció 2 millones de votos Cambiemos de PASO a general. Digamos, ¿no? En otro escenario, en otro contexto, pero es una cifra muy importante, ¿no? Que casi que, digamos, lo puso en situación de balotaje y terminó ganando, ¿no? Ahora, yo creo que para el gobierno la cuestión económica es muy importante, digamos, no el control, pero el problema de la inflación, el problema de los despidos, me parece que hoy son de los principales problemas que percibe la población. Cuando uno hace una encuesta y pregunta cuál es el principal problema, trabajo, inflación, bueno, desocupación, ¿no? Pablo, ¿y qué pasa con la imagen de Cristina? Digo, la pudimos ver el viernes en Mar del Plata presentando su libro de alguna manera. Empezó a meterse un poquito empezó a meterse en la ya un poquito en con campaña la pindonga también. y los cuchuflitos. Sí. Las marcas. Se la ve poco con Alberto. Sí, me parece que la expresidenta ha decidido jugar un rol, digamos, un poquito más secundario, ¿no? El cargo de vicepresidenta me parece que también la ubica un poco en ese sentido. Me parece que es correcto. Imaginaba que iba a estar mucho más presente. Todo el mundo dice con que Alberto, por los lo votos menos son de ella. No, eso me parece que el candidato el candidato presidente es Alberto y tiene que generar esa empatía, esa identificación, esa identidad como candidato. De hecho, hablan de una personalidad muy fuerte de Alberto, que dicen que va a gobernar él en el caso, por supuesto, de que ganen.
y no tanto como se especulaba al principio que lo iba a manejar como un títere. Me parece que es una estrategia correcta, digamos, ¿no? Quien es el número uno tiene que llevar adelante la campaña, tiene que hacer el esfuerzo. Ahora, sí es cierto que la figura de la expresidenta lo pone a Alberto Fernández en una dimensión distinta a que si Alberto Fernández fuese candidato a presidente por otro espacio, digamos, Sí. ¿no? Y en ese sentido coincido con ustedes que la trascendencia que tiene la expresidenta es muy fuerte, y en la medida que se mete más en la campaña, entiendo que lo ayuda a Alberto Fernández a tomar más cuerpo como candidato, digamos. Pero se está metiendo, Pablo, en la campaña. Estamos ella. a 22. Sí, yo creo que, bueno, que Son 19 días para las la PASO. presentación del libro que está haciendo por distintos puntos del país le permite plantear una serie de temas y plantear Digo, una no me agenda imagino que la intención que de a ella Alberto en este Fernández momento le ha sea vender costado libros. mucho. Porque vos pensás, la otra semana Alberto Fernández estuvo discutiendo su diferenciación Sí. con el kirchnerismo en determinados puntos. Digo, el memorándum, con Sí, sí, el sí. Hasta memorándum, estuvieron enojados y lo Clarín, los reconocieron. periodistas, Sí. y quedó enredado en una estrategia, digamos, discursiva que lo obligaba a defenderse y a diferenciarse del kirchnerismo. La presidenta habló el sábado siguiente, cambió la agenda, puso sobre la mesa otros temas de discusión que tienen que ver con la cuestión económica, y Alberto Fernández pudo salir de ese enriedo, ¿no? Entonces me refiero, cuando digo que la presencia de la expresidenta lo ayuda a tomar más cuerpo como candidato, en el sentido de que lo ayuda también a instalar una agenda que por sí solo me parece que le está costando un poquito, o le venía costando un poco. Pablo, hacemos un puntito, pero vamos a